Y entonces habíamos quedado en este ejemplo, ¿verdad? Calcular la integral de x al cubo, la raíz de x cuadrado más 9, ¿no? Habíamos quedado en ese ejemplo. A ver. Si no me escuchan bien, me dicen, porque creo que por aquí en la casa andan arreglando el techo, ¿no? Entonces dice, sí, se escucha, ¿verdad? Todo. Pero sí se escucha bien, sí, lo que hablo, sí. Vamos a ver, dice, con música de fondo de martillo. Entonces tenemos la integral de x al cubo de la raíz de x cuadrado más 9. ¿Ah? ¿Qué fue lo que hicimos la última clase? Bueno, la sustitución x igual a 3 tangente de zeta porque tenemos que dentro de la raíz es una suma, ¿verdad? Cuando tenemos un radical, el x cuadrado es de fijo que hace una sustitución trigonométrica, ¿verdad? A menos que sea una sustitución simple. ¿Ah? Calculamos el de x, que el de x era 3 secante de zeta, ¿verdad? Derivando, y el resultado de la raíz, que es 3 secante. Además, despejamos el tangente para poder hacer el triángulo. Para el triángulo rectángulo que vamos a necesitar luego por si nos sale un seno, un coseno, etcétera. ¿Verdad? Recuerden que de acá ya nosotros podemos despejar el zeta. ¿No? No lo vamos a despejar porque tal vez no sea necesario. Y no hasta el final. ¿Verdad? Entonces ya teníamos eso por ahí. Creo que fue donde llegamos. Vamos a ver si vimos algo más. No, hasta ahí llegamos entonces. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es reescribir la integral, ¿verdad? Ahora en términos de zeta, ¿verdad? Entonces tenemos que es la integral de x al cubo, pero x al cubo, el x es 3 tangente de zeta. Entonces nos va a quedar 3 a la 3 y tangente a la 3, ¿verdad? Distribuimos ese 3 en ambos términos. Entonces vamos a ver, va a quedar la integral, nos va a quedar la integral entonces de 3 a la 3 de tangente a la 3 de zeta, ¿verdad? Luego venía por la raíz, ¿verdad? La raíz cuadrada de x cuadrado más 9, eso es 3 secante de zeta. Y el de x que es 3 secante cuadrado de zeta. Vamos a copiar eso una vez. Tenemos que es la raíz 3 por 3 secante de zeta. Por de x que es 3 secante al cuadrado de zeta de zeta. Entonces lo que tenemos que hacer es simplificar o podemos sacar constantes, ¿verdad? Tenemos 3 a la 3 por 3 a la 1 y 3 a la 1, que es 3 a la 5. ¿No? 3 a la 5 de la integral de tangente al cubo de zeta por, vamos a hacerlo así, por secante al cubo de zeta. ¿Verdad? Entonces tenemos esa integral ahora para calcular ahí. Vamos a dejar la constante igual afuera, ¿verdad? Y entonces la integral de qué? Entonces aquí nosotros como nos recordamos de derivadas, ¿verdad? Vamos a recordar que la derivada de tangente es ¿quién? Secante al cuadrado. Y la derivada de secante es secante por tangente, ¿verdad? Entonces, ya vemos que es una sustitución.
U igual a algo, ¿verdad? Pero ¿cuál me sirve? U igual a tangente o igual a secante. ¿Qué pasa si yo agarro U igual a tangente? Si agarro U igual a tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado. Me estaría sobrando un secante, ¿verdad? Me estaría sobrando un secante y ese secante no lo puedo cambiar en términos de tangente, ¿verdad? Si quiero agarrar como tangente, ¿verdad? No me va a servir, voy a escribirlo. ¿Qué pasa si lo pongo acá? Me da tangente al cubo de zeta de secante al cuadrado de zeta de secante de zeta de zeta, ¿verdad? Si yo lo hago así, bueno, está bien. Este acá lo cambio por U, esta es la derivada, esta es la derivada, pero este me está sobrando, ¿verdad? Y ese no lo puedo expresar en términos de tangente, ¿verdad? Porque para expresar en términos de tangente debería tenerlo al cuadrado. Entonces eso indica que ese cambio de variable no es correcto, ¿verdad? Entonces U, vamos a agarrar U igual a secante. U igual a secante. ¿Qué pasa cuando agarro U igual a secante? Tenemos que es de U es igual a secante de zeta por tangente de zeta de zeta. Tengo un secante y un tangente. Bueno, en verde tendríamos este secante y necesitaríamos un tangente. Bueno, entonces más bien el tangente al cubo lo voy a descomponer también como tangente cuadrado por tangente, ¿verdad? Y claro que el tangente cuadrado sí lo podemos expresar como secante, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco acá. ¿Qué son las ideas de que uno va trabajando, verdad? Cuando uno está iniciando a resolver integrales, tienen como las ideas, como un ensayo y error. Entonces voy a hacer el tangente cuadrado y el secante cuadrado y descompongo como tangente de zeta por secante de zeta de zeta. Pues si será 5 queda igual. Y la integral y el tangente, ¿por qué lo puedo cambiar? El tangente cuadrado por una entidad trigonométrica, tangente cuadrado es secante cuadrado de zeta menos 1 por secante cuadrado por tangente de zeta de secante de zeta. ¿Ven? Esta integral que está acá, nosotros la estamos trabajando por sustitución, ¿verdad? Y acomodándonos a ver si nos sirve U igual a secante o U igual a tangente, ¿verdad? Esos son el tipo de integrales donde usualmente les dicen, bueno, ¿qué pasa si el exponente del tangente es impar y el de secante es impar? O el de tangente es par y el de secante es par, o el de tangente impar y secante par, o tangente par y secante impar. Entonces ahí les dan ciertas reglas para decir, bueno, si pasa esto, entonces agarre U igual a tangente o igual a secante, ¿verdad? Pero puede ser más complicado aprender un montón de reglas, entonces es más fácil probar o ver cuál es el que me sirve. Si agarro igual a secante, si nos queda dentro la derivada, o si agarro igual a tangente. La idea en estos es descomponer, ¿no? Como dice la descomposición de tangente al cubo como tangente cuadrado por tangente, y el secante al cubo como secante al cuadrado por secante. ¿Y cuál es la idea? ¿En qué nos basamos? Que siempre nos quede un tangente al cuadrado o un secante al cuadrado, o sea, una identidad o una razón trigonométrica más bien al cuadrado. ¿Para qué? Para luego aplicar una identidad trigonométrica. Porque ahora esto que tenemos acá, esto que va a resaltar, esto que está acá, es nuestra derivada. Y todo nos quedó en términos de quién? Todo nos quedó en términos de secante. Para todo lo demás en términos de secante. Para todo luego sustituirlo en términos de U. Entonces nos va a quedar U cuadrado
menos 1 por u a la 2. Y el tangente de zeta por secante de zeta es du. Y ahora esa integral nos queda una integral sencilla, una integral de directa, ¿verdad? Antes multiplicamos acá, entonces nos va a quedar u a la 4 menos u a la 2 de u. Y entonces esas integrales ambas nos quedaron sencillas, ¿verdad? Nos va a quedar que es 3 a la 5, calculamos la integral, sobre acá, u a la 5 es, perdón, u a la 4 es u a la 5 entre 5 menos u a la 3 entre 3. Y como terminé de integrar, más la constante de integración. Y ahora nos devolvemos a la variable, ¿verdad? Primero la variable zeta, que fue el primer cambio de variable, que u era igual a secante. Entonces, secante a la 5 de zeta entre 5 menos secante a la 3 de zeta entre 3 más c. ¿Y quién es secante? ¿Quién es secante de zeta? Entonces vamos a volvernos a la diapositiva anterior para ver quién es secante, ¿verdad? En el triángulo. Bueno, la página anterior. Entonces, secante de zeta es hipotenusa entre adyacente, ¿verdad? Es al revés de coseno. Entonces, hipotenusa entre la adyacente, 2, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de x cuadrado más 9 entre 3. Ese sería el secante de zeta. Entonces, ahora vamos a sustituir el secante por raíz cuadrada de x cuadrado más 9 entre 3. Entonces nos va a quedar, vamos a ver. 3 x cuadrado más 9 raíz, y todo eso elevado a la 5. Entonces elevado a la 5, que es el secante, menos, igual acá, 3 x cuadrado más 9 raíz, todo eso a la 3 entre 3 más c. Y entonces ahora sí terminamos de integrar el resultado final. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta con este problema? No está claro. ¿Qué Moisés? A ver. Veamos, los demás están claros. Recuerden que cualquier duda abre el micrófono, ¿verdad? Y la realiza. No se queden con la duda. Entonces, si ninguno tiene duda, vamos con el siguiente ejemplo. A ver. ¿Tienen alguno otro con su solución, verdad? Paso por paso ahí. Y entonces vamos al otro. A la tercera. Recuerden que al inicio vimos que eran 3. Ahora es la raíz, pero es x cuadrado menos a cuadrado. ¿Verdad? Recuerden que esta sustitución también la podemos aplicar cuando no teníamos radical, ¿verdad? En esencia se utiliza para radical, para eliminar el radical, o sea, la raíz. Pero también podemos aplicar cuando tengamos un x cuadrado, ¿verdad? Lo usual es un x cuadrado y todo se multiplica, toda la función se multiplica, ¿verdad? Porque la idea va a ser cancelarlo. El x cuadrado es fundamental para poder aplicar luego la identidad. Vean que en este caso es el x cuadrado menos a cuadrado. En el primer caso era a cuadrado menos x cuadrado.
En el segundo que vimos era x cuadrado más a cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice que vamos a realizar la sustitución. Ahora más bien, x igual a secante de zeta. La raíz nos va a dar a tangente de zeta. ¿Verdad? Igual podemos realizar la derivada, que es de x es a por secante de zeta por de zeta, ¿verdad? Igual que la anterior, ven que la idea es lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? La sustitución. Y ya nos da que vamos a sustituir x igual a secante de zeta. Ven que es como al revés de la anterior. La anterior era x igual a tangente de zeta y la raíz era a igual a secante de zeta. Ahora acá es x igual a secante de zeta y tangente de zeta. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar cuando tenemos el término entre la raíz. Si es x cuadrado más a cuadrado o a cuadrado menos x cuadrado. O la suma, x cuadrado más a cuadrado. Lo demás va a ser muy similar. Tenemos que calcular el triángulo, despejar para x, despejar para secante en este caso. ¿Verdad? Y igual la raíz, sustitución y el triángulo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Igual lo que nos indica ahí es que podemos, en vez de secante podemos agarrar x igual a cosecante. ¿Verdad? Y solo que ahora en vez de tangente nos va a salir el cotangente. Igual como pasaron en casos anteriores. ¿Verdad? En el caso, primer caso de secante, de seno, que lo podríamos sustituir por coseno. Nosotros solo vamos a trabajar como estamos viendo acá, solo con uno, solo con seno, solo con tangente, solo con el secante. Pues vamos a ver este, ¿por qué es de ese tipo? Bueno, porque tenemos en la raíz el x cuadrado menos el a cuadrado. ¿Quién sería el a? Le sacamos la raíz a la constante, la raíz de 4 es 2. Entonces a es igual a 2. A es igual a 2. Entonces listo, ya tenemos para hacer la sustitución. Tenemos para hacer la sustitución. Entonces, x igual a que es 2 secante de zeta. Secante de zeta. Podemos encontrar el de x. De x derivando, ¿verdad? Es 2, se conserva. Y la derivada de secante es secante de zeta por tangente. Ven, este es muy mecánico porque ya sabemos qué es lo que tenemos que sustituir, ¿verdad? Que eso es lo complicado. Y luego por fórmula sabemos que entonces x cuadrado menos 4 raíz es igual a ¿qué? Es igual a zeta, ¿verdad? Perdón, a, que es 2 y tangente de zeta, ¿verdad? Entonces podemos despejar de acá el secante de zeta, que es igual a x entre 2. Entre 2, podemos hacer el triángulo de una vez para tenerlo listo. Realicemos el triángulo acá. Pues ponemos el secante, recuerden el zeta, perdón, el zeta, el ángulo, cualquier lado, acá o arriba. El secante es lo contrario de, o al revés de coseno, ¿verdad? Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, secante es hipotenusa, que es x, entre adyacente, que es 2. Y el lado que nos falta es la raíz, x cuadrado menos 4. Listo, y tenemos nuestro triángulo. Ya podemos agarrar y sustituir la integral en términos de zeta, ¿verdad? Que nos quede con la variable zeta. Entonces, la integral es igual a x al cubo, entonces distribuimos que sería 2 al cubo y secante al cubo de zeta. Entre la raíz, que la raíz es 2 tangente de zeta. 2 tangente de zeta, ¿verdad? Ser un poquito más grande aquí el símbolo integral.
por dx, que el dx es 2, secante de zeta, de tangente, de zeta. Ahora cancelamos lo que se pueda cancelar. Puedo cancelar el 2 con el 2 y el tangente con el tangente, ¿verdad? El 2 al cubo es constante, ¿verdad? Entonces la constante sale la integral. La integral de qué nos va a quedar la integral de secante al cubo. Secante al cubo por secante. De zeta. Y entonces ahora tenemos que ver cómo resolver esa integral. ¿Cómo resolver la integral? Pues la constante queda igual. La constante nos va a quedar igual, ¿verdad? Fuera 2 al cubo de la integral de qué. Tenemos secante y secante, ¿verdad? Entonces acá pensamos, no puedo agarrar o igual a secante. Podríamos pensar en una fracción parcial, perdón, ya estoy adelantando, en fracción parcial. En una por partes, ¿verdad? Ya os digo una vaca este uniforme, como hicimos con secante al cubo. ¿Eh? Pero acá tenemos un secante a la 3 es secante, que eso en realidad lo podemos escribir como, vamos a ver. Recuerden que si tenemos identidades trigonométricas o razones al cuadrado, pensemos primero en hacer cambios por identidades, para ver si puede hacer un cambio variable, ¿verdad? Porque vean que esto lo puedo escribir como secante al cuadrado de secante al cuadrado de zeta. Lo puedo escribir de esa manera, ¿verdad? ¿Para qué lo escribimos así? Para ver si puedo aplicar una identidad y que nos quede algo sencillo, una identidad, ¿verdad? Vean que podemos cambiar uno. ¿Por qué? Por secante cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de zeta. Cambio el otro. Igual a 1 más tangente cuadrado. Me sirviera cambiarlo, dejarlo así. Si pienso en una sustitución, u igual a tangente, ¿verdad? Voy a escribirlo por acá al lado derecho. U igual a tangente. ¿Cuál será su derivada? De u es igual a secante cuadrado de zeta de zeta. No, más bien no me sirve cambiarlo, ¿verdad? Me sirve dejarlo así. Me sirve dejarlo de esa manera, ¿verdad? Porque cuando derivo u, la derivada de u es secante al cuadrado de zeta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue la idea? Descomponerlo en términos de secante al cuadrado para aplicar una identidad trigonométrica y ver si puede hacer una sustitución. Y efectivamente nos salió que es una sustitución. Sí, ¿verdad? Pura prueba. Entonces otra vez lo repito, acá ¿verdad? Se puede ver sencillo porque ya uno ya sabe cómo resolverlas, ya tiene más experiencia, ¿verdad? Pues, ¿cómo se gana eso? Como le digo, practicando. Por eso siempre los pongo a practicar individualmente a ustedes, ¿verdad? Para que se den cuenta de los errores o qué es lo que debemos hacer, cuál es el camino, ¿verdad? Lo importante son las técnicas de cómo resolver o las ideas. ¿Cuáles son las ideas? Aquí, bueno, dividirlo en secante cuadrado y secante cuadrado para ver si puedo aplicar una identidad trigonométrica. A ver qué pasa. Cambié uno y bueno, veo. Ah, bueno, tangente al cuadrado, pero nosotros sabemos que la área de tangente es secante cuadrado. Lógicamente tenemos que manejar muy bien las derivadas. Otra vez aquí hago énfasis de que, bueno, tenemos la tabla, pero no voy a estar verificando a cada rato en la tabla las derivadas, porque si no se me va a ir el tiempo, ¿verdad?
a la hora del examen, cuando estamos practicando. Tenemos tiempo infinito, ¿verdad? Bueno, no infinito, no, pero sí tenemos bastante tiempo, ¿verdad? A la hora del examen, no. Entonces sería la idea en ese problema. Y entonces continuamos ahí con el problema que ya nos va a quedar de una manera más sencilla. Entonces tenemos ahí el cambio de variable 1 más u a la 2 y secante cuadrado es de u. Es de u. Exacto, ya la integral nos quedó bien sencilla. Es más, los paréntesis los puedo quitar, no hace falta los paréntesis de acá, ¿verdad? No son tan necesarios. Y entonces integramos. Vamos a ver si tenemos el espacio en la siguiente. Que esa integral nos quedó de la forma sencilla. Bueno, tenemos el espacio ahí. Vamos a agregar una página para terminar el problema. ¿Hay alguna duda por el momento? ¿O vamos claros? Bien, bien. Ok. A ver, tenemos, entonces, ¿qué eso es? Es igual a 2 al cubo. El 2, recuerden que está fuera de la integral, entonces el 2 multiplica, el 2 al cubo va a multiplicar todo el resultado. Por eso abro paréntesis y nos va a quedar entonces que es la integral de 1 es la constante, ¿verdad? O la integral de la constante es la variable. En este caso es u más la integral de u a la 2 es u a la 3 entre 3. Y como terminé de integrar, más el c. Y ahora nos volvemos aquí en el u. Ven que estructuralmente ahora son los mismos pasos que lo anterior. Ahora nos devolvemos a tangente y después tenemos que buscar quién es tangente. ¿Verdad? Son repetitivos. Hay pasos claves que son los pasos de análisis que hay que aprender. U igual a tangente de cita más entre 3 más c. ¿Y quién era tangente? Entonces tangente nos devolvemos cuando hicimos el triángulo para ver quién es tangente. Tangente de cita. Entonces tenemos el triángulo por acá y voy a escribir tangente de cita es igual a ¿qué? Tangente es opuesto entre adyacente. O sea, entonces sería la raíz cuadrada más 4, pero menos entre adyacente que es 2. ¿Verdad? Entonces, tangente sería eso, la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 entre 2. Entonces sería x a la 2 menos 4 raíz entre 2 más igual 3 2 x cuadrado menos 4 raíz, todo eso al cubo, todo eso al cubo. Vamos a hacer este paréntesis más grande acá.
más C. Listo, entonces ya terminamos de integrar. Ahí terminaríamos de integrar. Pues si no hay una pregunta, continuamos con el otro ejemplo. A ver. O con el otro tema, vamos a ver. Tienen un ejemplo que pueden ver ahí, constante. Tienen ejercicios. Aquí recuerden que esta es una integral definida que no hemos visto, entonces se lo pueden dejar para después. O pueden eliminar estos límites que llaman límite inferior y límite superior y simplemente resolver la integral. Simplemente resolver la integral ahí. Y ahí tienen varios ejercicios, ¿verdad? Recuerden que aquí tienen los ejercicios con las soluciones, por eso utilizamos este material para que vayan practicando de una vez. ¿Ah? Tienen las soluciones. Y entonces ahora vamos a pasar al siguiente método de integración, que es integración de funciones racionales. ¿No? Que antes de pasar a eso, voy a explicar otra vez que varios me han preguntado, ¿verdad? Solo que, bueno, algunos, si no ven la clase, bueno, los que están aquí la están viendo, ¿verdad? Pero a veces no ven la clase y en la clase digo algunas cosas que vuelven a preguntar. Si no ven la clase, recuerden ver la grabación, ¿verdad? Porque empiezan a preguntar lo mismo otra vez. ¿Verdad? En el examen de marcar con X tenemos opción B, tenemos opción C, tenemos opción D, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, bueno, como es una selección única, el sistema no, en la programación, bueno, no sé, yo no lo he tocado bien, pero supongo que no. Esos son los que los programas allá en Heredia. Que la opción, que el sistema no permite restringir a que solo marque una opción o dos opciones y dos opciones fueran la correcta. Quiere decir eso, que ustedes podrían marcar todas las opciones. Si marca todas las opciones, de ahí tendrían todos los puntos siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la opción correcta fuera la... Ajá. Sí, exacto, exacto. Exacto, 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 Ignacio. Eso es lo que vamos a explicar acá. Es totalmente correcto lo que dice Ignacio. ¿Verdad? Que digamos que si la A era la correcta y B, digamos, selección múltiple, y alguien marcó, en vez de, marcó la A y marcó la C, ¿verdad? Marcó esta, marcó la C, ¿ah? Entonces el sistema le elimina puntos, ¿verdad? O sea, por marcar la C, le elimina cierto porcentaje, ¿verdad? Entonces, algunos me han preguntado eso, que tal vez marcaron la A correcta, marcó correcta, y la C incorrecta y no tienen puntaje. Pero es por eso, porque el sistema penaliza con un por ciento. El sistema está penalizando ahí. El sistema estaría penalizando. Eso es para evitar que marquen todas las opciones, ¿verdad? Creo que para este parcial eso se va a eliminar, esa parte de selección múltiple, creo que eso se va a eliminar porque también es como injusto que marquen alguna respuesta correcta y no tengan puntos por esa respuesta correcta, ¿verdad? Pero por el momento eso está, ajá, sí, va a perder exacto el punto ese, ¿verdad? Por el momento eso va a quedar así, ¿verdad? Para este examen. Ya para el próximo seguramente sí lo van a corregir allá, ¿verdad? Yo creo que lo van a hacer selección única nada más.
porque el problema es en selección múltiple. Es que, como no sé si en realidad, no sé si ellos lo han tocado, en realidad tal vez el sistema del todo no se puede, solo que si son dos respuestas correctas, lo dejen marcar solamente dos. Entonces, ahí sí va a tener el punto, ¿verdad? Si tiene una buena, va a tener el punto correspondiente, ¿verdad? El sistema ahorita, mm, si no me equivoco, estaría restando, creo que en algunas 33%, como 33%, no me equivoco, más o menos, algo así por mala, o en algunas 50%, algo así, ¿verdad? Pero eso ya es del sistema. Para este examen ya va a quedar de esa manera, ¿verdad? Eso es para evitar el marcaje múltiple de las cuatro opciones, ¿verdad? Entonces, igualmente, vamos a ver, yo les iba a comentar acá. Un día acá. Exacto, ¿verdad? Entonces eso sería lo de acá, eso es lo que está pasando con este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en el examen algunos salieron bajos, creo que por la parte de desarrollo. Había algunos problemas que sí estaban complicados, creo que algunos sí, ahí los problemas sí los califiqué más suave, y algunos creo que les di bastantes puntos, porque algunos sí consideré que en teoría el problema tenía que tener las, las fórmulas y en algunos no le estaba dando la fórmula, creo que eran como en dos o en uno, ¿verdad? Entonces creo que ahí les di como, depende de lo que hicieran, les di bastante puntaje, ¿verdad? Aunque eran fórmulas fáciles, pero se los di, ¿verdad? Pero sí fallaron algunos que sí estaban bien sencillos, unos que eran de Pitágoras, que era A cuadrado más B cuadrado, igual a 25, creo que era. Y había otro que era de un área, ese estaba bien sencillo y ese lo fallaron muchos, creo que era 60x por y. De ahí simplemente lo que tenían que era derivar el cero y no sé si era de esta manera, sí, yo creo que era era el primero derivado, ¿verdad? El de x, de t, el y más el primero y de y de t, y listo, simplemente ahí tenían que sustituir los valores y ya, eso se los fallaron. Creo que uno de los más complicados era en problemas de optimización era vamos a ver, si me recuerdo, creo que era que tenía este dibujo, creo que era una pista que decía, ese, creo, que era los más complicados. Entonces, bueno, cualquier duda igual, recuerden que en la hora de atención o la envían por WhatsApp, ¿verdad? Ya que les entregué la nota, cualquier duda la pueden enviar. Creo que en promedio no salieron mal en promedio. Se escucha muy bien. Sí, seguramente el sistema, yo no, yo no veo el marcar con X, ¿verdad? A menos que ustedes me digan que en alguna,
en alguna opción ustedes piensan que está incorrecta, digamos, que no tenga solución. Entonces, recuerden que para eso tenían que hacer el comentario ahí en el desarrollo. La respuesta correcta de la A es tal, pero no está. Porque marcar con X, como lo resuelve el sistema, automáticamente yo no lo recibo, no lo reviso, ¿verdad? Porque me dice Solmar que, pero el sistema siempre decía marque dos o más. Sí, seguramente, entonces todas las preguntas le hicieron de marcar dos o más, ¿verdad? Y en marcar con X yo no lo vi, como les digo. Pero para este va a ser selección única, si no me equivoco, ¿verdad? Uno está en la reunión, pero más o menos habló de eso, que tal vez va a estar de selección única, para evitar eso, de selección múltiple. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar por ahí. Vamos a continuar con el método de fracciones parciales, ¿verdad? O sea, luego surgen nuevas funciones que no podemos calcular la integral con los métodos anteriores, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que esta integral, esta función, la podemos resolver con este cambio de variable. Un x igual a c nuevecita. Luego en esa no trae la raíz, pero sí trae el x cuadrado y trae la forma a cuadrado menos x cuadrado, que era la primera sustitución, entonces la podemos resolver de esa manera. Pero también nos dice, bueno, esa la podemos resolver de una manera más sencilla, ¿verdad? Como este ejemplo que está acá, que estoy remarcando, cuando tenemos 2 entre 1 menos a cuadrado. En ese caso es lo mismo, ¿verdad? Pero el 2 lo podemos sacar como constante y el 1 sería el a, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1. ¿Qué nos dice eso? Que esa fracción la podemos descomponer como una suma de fracciones, ¿verdad? Como una suma de fracciones. Entonces, eso es fracciones parciales. En realidad esto en sí no sería un método de integración, sino aquí lo que vamos a ver es un poco de álgebra, ¿verdad? ¿Cómo de esta fracción acá, que estoy resaltando, cómo pasar a esta suma de fracciones, ¿verdad? Que eso es álgebra, eso es álgebra. Que eso bien se puede ver en el curso de matemática general, ¿verdad? O hasta en el colegio se podría ver eso, que eso es álgebra, ¿verdad? Entonces el método en realidad se basa en álgebra. En la parte fuerte más bien, acá se lo va a llevar esa parte de álgebra. Y las integrales nos van a quedar sencillas, bien sencillas. Nos va a quedar como este tipo de integral que estoy remarcando y esta otra, que son integrales de logaritmo. Integrales de logaritmo. Integrales de logaritmo. Entonces, ese va a ser nuestro último recurso, fracción parcial, ¿verdad? Descomponer en fracción parciales. Porque también vamos a tener otro tipo. Vean que acá que podemos ver, tenemos, arriba es un polinomio, ¿verdad? Porque tenemos el 2. Y aquí podemos agregarle x a la 0, ¿verdad? Para verlo como polinomio, para que sea más claro. Y en la parte del denominador tenemos 1 menos x cuadrado, un polinomio. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos que el grado del polinomio del numerador es más pequeñito que el grado del polinomio del denominador, ¿verdad? ¿A qué voy con eso? Que recordemos que una fracción al final de cuentas es una división, ¿verdad? Entonces yo no podría dividir estos dos polinomios, porque ahí, recuerden que tenemos dividir polinomios, división de polinomios, tenemos división de polinomios. Entonces la idea es que si tenemos una división de polinomios, realizarla. En este caso no se podría, ahí nos vamos a quedar cortos porque el de arriba es menor que el de abajo. No se podría, ¿verdad? Es como cuando nos decían en la escuela, al inicio, cuando estábamos con la división de la división, que yo no podía dividir 2 entre 5. No podía hacer 2 entre 5, ¿verdad? 2 entre 5. Pero, ¿verdad? No en la escuela. Pero 5 dividido entre 2, sí lo podemos hacer. O
sea, el más grande sí lo puedo dividir entre el más pequeñito. ¿Verdad? Al inicio, apenas cuando estamos aprendiendo divisiones, nos decían eso. Aquí va a pasar lo mismo, solo que aquí ese grande lo tomamos respecto a mi exponente. ¿Verdad? Entonces, primero vamos a ver este tipo, donde el exponente del numerador es más grande que el denominador, donde podemos hacer una división de polinomios. Luego vamos a ver el segundo, que ahí sí vamos a entrar de lleno a fracciones parciales. ¿No? Ambas son sencillas, solo que el procedimiento largo se lo va a llevar el álgebra, división de polinomios o esa descomposición. Pero las integrales nos van a quedar sencillas. Aquí nos explican un poco qué forma tiene un polinomio, qué es una función racional, ¿verdad? Como para ir introduciendo. Una función racional es que nosotros tengamos esto, f de x es igual a px entre q de x, o sea, dos polinomios. Y los polinomios tienen esta forma, ¿verdad? Ya sabemos la forma de los polinomios. Ahí nos explica que es una fracción propia y que es una fracción impropia, pero nosotros no vamos a trabajar con nombres, simplemente vamos a trabajar que si el exponente del numerador es más pequeño, vamos a hacer fracciones parciales. Y el exponente del numerador es más grande que el exponente del denominador, vamos a hacer división de polinomios. ¿No? Recuerden que cuando me refiero a exponente es el exponente de la x, el grado mayor del polinomio. Entonces, para hablar simplificadamente. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice? Que si el exponente del polinomio del numerador es más grande que el de abajo, podemos hacer la división. Una división que nosotros ya estamos acostumbrados. Voy a ponerla en la forma común, ¿verdad? Bueno, de la usual. ¿No? Esa es la forma, creo que es la forma gringa que pone la división así, ¿verdad? Tal vez en los colegios lo trabajaron de esa forma. Tenemos el P de X, ¿verdad? Que es el que se está dividiendo. El P de X dividido entre el Q de X. Entonces vamos a tener un cociente y un residuo, ¿verdad? Esta sería como la forma usual de que en promedio en todos los colegios, la división normal. Entonces, P de X y entre Q de X, después acá, vamos a tener un residuo, que es lo que sobra, y el C de X, ¿verdad? ¿Qué es lo que sobra de eso? Igual, si nos vamos al ejemplo que es 5 dividido entre 2, multiplico. ¿Qué número multiplicado por 2 se me acerca a 5 o me da 5? El que se me acerca es 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Resto acá, eso es 1. Entonces aquí ya terminamos. Ahí terminamos, ¿verdad? Porque este número, el 1, es más pequeñito que el 2. Ahí fue la división normal, la que nos enseñaron, la más simple. Más adelante aprendemos que sí se puede agregando una coma y etcétera, donde aparecen los números decimales. Pero es al inicio donde estábamos comenzando apenas en la escuela como en segundo grado. ¿Verdad? Y eso nosotros lo podemos descomponer como 5 igual a 2 por 2 más 1. Que si lo queremos ver como fracción es dividir todo entre 2. 5 entre 2, 2 más 1 entre 2. Que en realidad nosotros ya también esto lo sabemos porque esto es el algoritmo de la división. El algoritmo de la división, pero digamos lo más general, porque esto es en los números enteros, ¿verdad? Existía esa definición, eso lo vimos en matemáticas para informáticos. Bueno, al menos los que estuvieron conmigo lo tuvieron que ver. Acá es similar. Vean que acá que nos dice que esto es P de X entre Q de X. Lo puedes componer como el cociente más el residuo entre Q de X. ¿Verdad? Entonces esta parte de esa descomposición, de esa fracción en una suma es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Esa descomposición. Descomponerla en suma. Recuerden que para la integral, si lo podemos descomponer en una suma,
esa suma es más sencilla. Siempre dividir en suma es más sencillo, suma o resta, ¿verdad? Acá también, si los pudiéramos dividir en multiplicación o en cociente, fuera genial, porque también nos va a quedar súper sencillo, pero recuerden que no podemos dividir la integral, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacer un ejemplo. Después de esa explicación, a ver cómo aplicamos. Vamos a hacer un ejemplo detalladamente de la división de polinomios, por si no se recuerdan. No, seguramente, igualmente, como les digo, la idea es hacer un ejemplo que quede claro y salgan todas sus dudas, ¿verdad? Por lo menos hacemos pocos ejemplos, pero que queden bien claros. Esa es la base para resolver los demás ejemplos, los demás problemas. Vamos a resolver este, que es el primero. Por siempre les digo, cualquier duda que surja, la realicen. Igual acá, igual siempre se los he dicho en clase, ¿verdad? Vamos ahí. Se me ocurrió un poco, pero ahí está. Oh, se me borró. Así. Y entonces podemos ver, entonces intentamos los métodos que ya sabemos, ¿verdad? Primero, directa, no porque no está en la tabla, ¿verdad? Entonces, luego está la simplificación o multiplicar para aplicar directa después, ¿verdad? Que es la que llamamos nosotros. De ahí, lo que se nos ocurre acá sería dividir esto, todas, ¿verdad? Dividir todas esas. Pero igual se descomplica porque tenemos en el denominador un 2x menos 1. Si tuviéramos un x solito, ahí sí, porque podemos cancelar. Entonces, esa no sería, no sería una opción, otra vez. No sería una opción viable, ¿verdad? Entonces, luego que hemos visto sustitución, ¿verdad? Sustitución. Pero ¿qué pasa con la sustitución? Tendría que agarrar el de arriba, ¿verdad? Que es el grado más grande para que cuando lo derive me quede x al cuadrado. Pero no tengo un x cuadrado en el denominador. Otro problema es que si yo agarro el de arriba, la derivada nos va a quedar en el numerador y lo que tengo es en el denominador. Entonces no. Integración por partes, no, porque son familias iguales, ¿verdad? Entonces el único método que estamos viendo es una división de polinomios. Estos también son fáciles de identificar porque por lo general son cuando tenemos polinomios de esta forma y no podemos aplicar cambio de variable. Polinomio y polinomio. Y no podemos aplicar un cambio de variable, de fijo hacer una división de polinomios o una fracción parcial. Entonces realizamos la división de polinomios. Entonces para realizar la división de polinomios tenemos que verificar que todo esté completo. ¿Qué sería completo? Que tengan todos los exponentes, que venga x al cubo, que es el primero, más grande, luego tendría que ver o venir el x cuadrado, que viene, luego el x solito y la constante. En este caso está completo, no nos hace falta nada. En el caso que nos haya faltado una x, por ejemplo, si no tendríamos el x cuadrado, si fuera así, a la hora de acomodarlo tendríamos que agregarle un 0x cuadrado, completar nuestro polinomio, completar el polinomio. Al igual como el divisor también, verifico que esté completo, está completo, x menos 1. Independientemente, ¿verdad? No comienza en 3 sino comienza con su grado más grande, que sería 1. Y entonces aquí se vuelve igual como una división. ¿Qué me pregunto yo?
¿qué me voy a preguntar yo? ¿Qué número multiplicado o qué valor, verdad? O qué factor, como se entienda, multiplicado por 2x nos va a dar 6x al cubo. Bueno, el 2 por el 3 nos da 6. Y en las x al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando multiplique x al cuadrado por x es x al cubo. Entonces que aquí lo que voy a hacer es multiplicar el 3x cuadrado, hacer esto, ¿verdad? Como hacer esta distribución. Eso es lo que voy a hacer ahí. Solo que el resultado lo vamos a poner acá en la división. Entonces tenemos 6x al cubo y el otro igual, multiplico entonces 3x cuadrado por menos 1, eso es menos 3x cuadrado. ¿Verdad? El primero es el que me interesa a mí, el primero es el que me interesa que siempre aquí nos vaya a dar 0. Siempre el primero que nos vaya a dar 0. ¿Verdad? No he puesto los signos. No he puesto los signos para explicar esta parte. ¿Verdad? Que entonces, acá cuando multiplique el primero, 3x cuadrado por 2x, eso es positivo con positivo, eso es positivo. Pero cuando viene acá, le cambio el signo. Le cambio el signo. Le cambio el signo. Luego, la multiplicación de 3x cuadrado menos 1, eso es negativo, ¿verdad? Positivo con negativo es negativo, pero viene acá, se lo cambio a positivo. Siempre le cambiamos el signo. Siempre le cambiamos el signo ahí. Si nos da positivo, lo cambiamos a negativo. ¿Eso por qué se da? Eso se da porque nosotros estamos restando. Y entonces nos va a quedar el menos ahí y lo escribimos así. En realidad ese es el paso que estamos ahí ocultando, ¿verdad? Que es el réstele el valor que nos da. Nada más que como aquí son dos términos, le cambiamos el signo. Y para no estar haciendo eso, le cambiamos el signo siempre. Entonces, el resultado que nos da, le cambiamos el signo. Ahora hacemos la operación en columna, ¿verdad? Entonces, la primera es nos tiene que dar 0. Es el que me tengo que garantizar que nos dé 0. Ya el segundo, lo que nos vaya a dar, ¿verdad? Resto. Entonces, aquí nos va a quedar menos 7 más 3, eso es menos 4x cuadrado. Bajamos el otro más 4x, como una adición normal, bajamos un término. Y ahora entonces otra vez nos preguntamos lo mismo. ¿Qué factor multiplicado por 2x nos va a dar 4x al cuadrado? Bueno, 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y el x, ¿y qué signo nos sirve? Si lo dejo positivo, ¿qué pasa? Positivo con positivo, positivo. Y llega acá, se lo cambio a negativo. Entonces no, me sirve dejarlo a negativo. Porque ahora negativo con positivo es negativo. Y viene acá y se lo cambia a positivo. Siempre viendo que el primero nos dé 0. En el otro es 2x por 1, 2x. 2x y nos va a quedar negativo, ¿verdad? Porque negativo con negativo, positivo, y le cambio el signo a negativo. Entonces resto en columna, que esto es 2x, y bajo el 3. Entonces, anteriormente expliqué cuando terminábamos. Cuando el de acá, este término, era más pequeño que el otro, ¿verdad? Que el divisor, que este, que el divisor. Entonces, en ese caso, recuerden que tomamos el grado del polinomio. El grado es 1 y el otro grado es 1. También ambos tienen grado 1. ¿Verdad? Entonces significa que aún puedo seguir dividiendo. ¿Verdad? Ese es el criterio de parada, donde vamos a dejar de dividir. ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta que ya no podemos dividir más. Entonces, en este caso, podemos seguir dividiendo. ¿Qué multiplico por 2x que nos dé 2x? Bueno, 1, ¿verdad? 1. 1, ¿y qué signo nos sirve? Nos sirve positivo, ¿verdad? Para que aquí nos quede negativo. Y que se nos cancele. ¿Verdad? Número 0. Y en el otro es 1 por menos 1, 1 negativo, viene acá, le cambio el signo. Entonces nos queda menos 2. Y ahora sí, ahí terminamos de dividir porque si nosotros escribimos, acá sería x
a la 0, ¿verdad? Entonces el grado es más pequeñito que el divisor. Entonces ahí terminamos de dividir. ¿Qué quiere decir eso? Que ya expresamos esa fracción, la voy a escribir por acá, la fracción 6x al cubo menos 7x cuadrado más 4x menos 3 de 2x menos 1 de la forma de cociente, que este es el cociente, vamos a escribirlo en otro color. Escribirlo aquí en verde, este es el cociente, ¿verdad? Este es el residuo, este es el Q, ¿verdad? Ese es el Q. Y entonces tenemos que es el cociente, que es 3x cuadrado menos 2x más 1, más el residuo, que es menos 2, y el divisor, que es 2x menos 1, ¿no? Entonces aquí ya podemos describir esa fracción en la integral. Le vamos a poner un nombre aquí a la integral, vamos a ponerle I. Entonces vamos a la siguiente página. ¿Alguna pregunta respecto a la división? Van a ver que el problema aquí, o por lo largo, es la división esa de polinomios. La integral sencilla nos va a quedar. ¿Sí? ¿Quién tiene pregunta? César. Exacto, entre el cociente, exacto. Exacto, ¿verdad? Que está la fórmula que vimos anteriormente, que es el P de X entre Q de X igual a C de X más R de X entre Q de X. ¿No? Eso es lo que hicimos ahí. Descomponer esa fracción, esa suma. Bueno, ahora vamos a escribir esa fracción, o a reescribir más bien la integral de esa forma, ¿verdad? A reescribir la expresión. Entonces tenemos que la integral y es igual a 3x cuadrado. Vamos a copiarlo. A esto que está acá, ¿verdad? 3x cuadrado menos 2x más 1 y la raíz. Eso nos genera la nueva integral, ¿verdad? Y el de x. Y esa integral quedó bien sencilla porque lo primero es un polinomio, que es la regla fácil, que es x al cubo entre 3 menos 2, que se conserva porque es constante, ¿verdad? X al cuadrado entre 2 menos el 2, que es una constante. Y luego viene, vamos a dejar esta no la vamos a calcular. Vamos a dejar la integral de 1 entre 2x menos 1 de x. Esta también es sencilla, que esa es la integral de ¿qué? El denominador es un factor lineal, ¿verdad? Lo que hice acá anteriormente, cancelar. Es un factor lineal, esa es la integral de logaritmo. Una integral de logaritmo, ¿verdad? Es una integral de logaritmo. Que esa la tenemos en la tabla, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que es como la 2 o la 4, no sé, ¿verdad? Que esto es un medio, ahorita lo reviso y les digo el número, de logaritmo de valor absoluto de 2x menos 1. Y como lo terminé de integrar,
más C. Esa es la número, marcarlo acá. Y entonces acá los que de color anaranjado. Vamos a revisar cuál número es. Si alguien la tiene tal vez a mano ahí, que me diga el número para no buscarla. Vamos a ver. Tabla de integrales. La 6, me dice Moisés. Vamos a ver. Ajá, exacto, Moisés. La 6 es. Exacto, la número 6. Aquí es la general. Exacto, muy bien, Moisés. Número 6. Número 6 en la tabla. El número 6. Directa. ¿Eh? Entonces, ¿qué fue el trabajo acá? Hacer la división de polinomios. Los demás quedó bien sencillo. Quedó sencillo. ¿No? Claro, es sencillo porque identificamos que era este método y haciendo la división de polinomios, ¿verdad? Si no identificamos el método, no vamos a poder resolver. Ese ejemplo del 2.6.2, eso lo pueden ver. Vamos a resolver el 2.6.3. Que en este tenemos que completar la división de polinomio, ¿verdad? Lo del anterior es muy parecido al ejemplo que acabamos de hacer. Vamos a resolver esta. Igual, como tenemos dos polinomios, vean que entonces por eso es este método. Y el grado del polinomio numerador es más grande que el denominador. Por eso puedo hacer la división de polinomios. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es la división, ¿verdad? Tenemos un x a la 4. ¿Quién sigue? El x al cubo, ¿verdad? Pero no está, entonces lo completo, 0x al cubo. Sigue el 0x cuadrado, porque no está el x cuadrado, ¿verdad? Ahora sí viene menos 2x menos 3. Y igual acá, viene el x a la 2. Falta el x, entonces más x más 4. ¿Verdad? Hablando estrictamente, no hace falta completarlo. ¿Para qué es que se completa? Bueno, para evitar un error muy común que muchos hacen, ¿verdad? Ahorita cuando multiplicamos, vamos a ver cuál es ese error, ¿verdad? Ese error es el de no sumar, el de sumar semejantes, ¿verdad? Tal vez cosas que no son semejantes. Vamos a ver, entonces otra vez la misma pregunta. ¿Qué número o qué factor multiplicado por x cuadrado me da x a la 4? Bueno, x a la 2, ¿verdad? Eso estaba sencillo. X a la 4, le cambiamos el signo negativo, luego el 0x al cuadrado por 0, x es 0x al cubo, ¿verdad? Acá no importa el signo porque es 0, entonces no me va a afectar en nada. Ahora sería más 4 por x a la 2 es 4x a la 2. Y acá si le pongo el signo, porque es 1, 0, ¿verdad? Entonces positivo con positivo, positivo, y entonces aquí lo cambio a negativo. ¿No? ¿Qué es lo que pasa si yo no le agrego eso? Si no le agrego o si no le completo. Que alguno puede venir y hacer esto. Como no se lo agregamos, como no se lo agregué, sí, César, ¿cuál 4? Ese 4 lo sacamos de multiplicar. Recuerden que lo que estamos haciendo es esto, acá. X al cuadrado multiplicando por el divisor. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es x a la 2 por x a la 2, x a la 4. Luego, x a la 2 por 0x
es 0x a la 3. Y luego el que nos dice César es este. El x a la 2 por 4 es 4x a la 2. ¿Verdad? Que es este que pregunta César. Ahí es donde sale. Pone que multiplico a todos. ¿Sí? Exacto. Multiplico a todos. Exacto, César. Ok, entonces, lo muy para esto, si no completan, va a quedar de esta manera. Cuando lo multipliquen, va a quedar menos 4x. Entonces uno dice, ah, bueno, ahora resto o sumo en columna. Y alguno dice, bueno, menos 2x menos 4x al cuadrado, eso es menos 6x. Y no sé, lo dejarían al cuadrado, no sé la verdad. Al cuadrado, creo. ¿Verdad? Pero, o más bien, o algunos hasta lo dejan así. A 3. La idea es que para evitar ese error, que lo pongan, que completen, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, a sumarlos. Pero eso no se puede, no se pueden sumar ni restar porque no son semejantes, no serían semejantes, ¿verdad? La completación es simplemente para evitar eso, ¿verdad? Si nosotros lo acomodamos bien, no hace falta. Es como para evitar ese error. Pues devolvemos el menos 4 donde estaba acá. Vean que si nosotros vemos este valor, este no hace ningún efecto. No va a hacer ningún efecto porque es 0. Y este que está acá no le va a sumar ni le va a quitar nada al menos 4x. ¿Verdad? Entonces, simplemente es a la hora de restar, que nos quede bien. El primero a 0, el otro a 0, entonces no hace falta ponerlo y nos va a dar menos 4x a la 2. Bajamos un término, menos 2x, pero me doy cuenta que en el divisor tengo 3 términos, ¿verdad? Entonces bajo uno más, menos 13. Por tener 3 términos acá en nuestro divisor, en Q de X. En Q de X. Ahora me regreso otra vez a la pregunta. ¿Qué he multiplicado por x al cuadrado? Me da menos 4x al cuadrado. Lógicamente el 4, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver? El signo. Me tendría que dar aquí positivo. Entonces lo que quiere decir que aquí nos tiene que dar negativo, ¿verdad? Positivo con negativo es negativo y cuando viene acá le cambio el signo. ¿Está correcto? Ahora, menos 4x por 0x es más 0x. Entonces no importa el signo porque es un 0. Y ahora acá nos va a dar 4 por 4, eso es 16. ¿Y qué signo? Positivo con negativo, negativo. Lo cambio aquí a positivo. Ahora resto acá que el primero es 0, perfecto. Acá es en columna, ¿verdad? Menos 2x más 0x, eso es menos 2x. Menos 13 más 16, eso es más 3. Y acá terminamos de dividir porque el grado acá es 1 y el grado de mi divisor es 2. Es 2. Entonces ya ahí termina nuestra división. ¿Verdad? Ya es más pequeñito. Solo acomodamos de nuevo. ¿Verdad? Acomodamos acá. Acomodamos acá que este es nuestro residuo. Recuerden, este es residuo. Este es el cociente y el Q. Y acá el P de X. Voy a escribir P de X para no escribirlo todo. Acá P de X. Entonces, según la fórmula tenemos que el P de X entre Q de X era igual al C de X, que el C de X es X cuadrado menos 4, ¿verdad? Más el residuo, que es menos 2x más 3, entre el divisor, que es x cuadrado. Acá no le agrego el 0, ¿verdad? Los ceros son solamente para la división. Entonces, x cuadrado más 4. Y entonces ahora restablecemos la integral y como esa suma de fracciones. Entonces nos queda quedar que la integral y es igual a x a la 2 menos 4 más menos 2x más 3 entre x a la 2 más 4.
¿Alguna otra consulta? Por el momento vamos claros. Ok. Entonces, vean que las primeras dos es sencillo, porque esto que está acá es integral sencilla, ¿verdad? Integral de suma es la integral de x al cuadrado es x a la 3 entre 3 menos la integral de 4 es 4 por la constante, ¿verdad? Por la variable aquí de 4x. Bueno, entonces la otra no se ve tan sencilla, entonces bueno, como no se ve tan sencilla, la indico nada más que aún no la estoy calculando. Menos 2x más 3 x cuadrado más 4. La reescribo para ver cómo resuelvo ese problema. Entonces, si nosotros vemos, bueno, uno diría, seguramente es un cambio variable, ¿verdad? Porque si yo agarro el término que está acá en el denominador como u igual a x cuadrado más 4, de u es 2x de x. El 2 no importa porque el 2 lo paso a dividir. Y entonces tenemos x de x, pero ¿qué pasa? Este 3 que está acá nos estaría estorbando. Si elimino ese 3, perfecto, ¿verdad? Nos quedaría ahí nos quedaría nuestra derivada. Ese 4, qué más bonito. Nos quedaría nuestra derivada, ¿verdad? Nos quedaría nuestra la derivada. Entonces, siguiendo esa idea de la derivada y sabiendo que ese 3 nos estorba, vamos a hacer esto. Como es una fracción, entonces vamos a dividirla. Vamos a dividir esa fracción en este término que está acá. Ese primero, ese que voy a poner como 1, ¿cómo lo vamos a resolver? Ese lo vamos a resolver con esa sustitución. Y el otro, ¿cómo lo vamos a resolver? Ese término. Le escribamos la integral y luego vemos, tal vez es una sencilla o hay que hacer otra cosa. Pero vamos a separarla. Vamos a separar como esto queda igual, lo primero, ¿verdad? Más la integral de menos 2x entre 4 x al cuadrado más 4 de x. Más la integral, separaré las fracciones, ¿verdad? Y de una vez separé integrales para hacer un paso, uno solo. De 3x a la 2 más 4. Entonces, esta ya la sabemos resolver, la primera, que es por una sustitución, y la otra, ¿cómo la podríamos resolver? ¿Cómo podríamos resolver esa última ahí? ¿Alguno me podría decir cómo podría resolver esa última integral? ¿Cómo la podría resolver? Esta la ponemos ahí otra vez. ¿Cómo podríamos resolver esa última integral? En la anterior ya sabemos que era la sustitución, que lo voy a pegar para acá para que quede claro. Entonces voy a ir haciendo la primera, ¿verdad? Mientras que ustedes me dicen cómo hago la última integral. ¿Cómo la puedo hacer? Con la fórmula 1 de integrales. Vamos a ver cuál es la fórmula 1 de integrales. Ajá. Vamos a ver, Moisés. Vamos a ver, la 1, vea la 1 el x, ¿dónde está? En el
numerador, ¿verdad? Está en el numerador. Entonces ya ahí no podríamos hacer eso porque el x lo tenemos en el denominador. Bueno, lo podríamos pasar hacia arriba, ¿verdad? Lo podríamos pasar hacia arriba de esta manera. El 3 no nos estorba porque es constante, ¿verdad? A la 2. Pero vea que en la 1 no tenemos una suma. Recuerden que aquí tenemos que tener a veces exactos, ¿verdad? No tenemos la suma, solo es el x que está elevado al cuadrado. Ah, bueno, aquí lo puse a la 2, no sé por qué puse a la 2. Pero estar viendo el otro lado, menos 1, ¿verdad? Si no estuviera ese menos 1 fuera facilísima, ¿verdad? Pero no. Luego no podríamos hacer la oreja porque la oreja tendríamos que tener otra división, ¿verdad? Tendríamos que tener otro término que diga. Y solo tenemos una fracción. No hay cómo aplicar la oreja, ¿verdad? Muy bien, Moisés, pero eso es lo que vamos a ir pensando, ¿verdad? ¿Cómo la podemos realizar? Y viendo los errores o por qué no se puede hacer la uno en este caso, que nos dijo Moisés, ¿no? Bueno, que aquí es muy importante los exponentes también y la forma donde esté, si está en el denominador o el numerador, ¿no? Voy resolviendo la otra mientras ustedes siguen pensando. A ver, el menos 2 lo saco, que es una constante. Entonces la integral nos va a quedar como 1 entre u de u menos más. Y entonces la anterior, la primera nos queda sencilla porque esa es la integral de logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de valor absoluto de u, pero va a cambiar u es x cuadrado más 4. Acá lo cancelé este 2 con este 2. ¿Verdad? Vamos a ayudarles aquí a sacar la constante. Y voy a expresar el 4 como 2 a la 2. Entonces ahora sí, vean esa y intenten pensar cómo calcularla, ¿verdad? Si está en tabla directa o no, si tienen que hacer algo. Ajá, ¿cuál sería en tabla? Ven que uno se iría para que estar en tabla, porque ven que no hay nada, no había nada que hacer ni nada. El único método que se pudiera aplicar sería que integración por partes, ¿verdad? Porque solo tenemos una función. Esa sería con la única opción, o si no, buscarla en la tabla, porque una sustitución no cabe, no tenemos el x, ¿verdad? El método que estamos viendo ahorita no, porque el exponente de abajo es más grande que el de arriba. Sustitución trigonométrica, ven, uno podría pensar en una sustitución trigonométrica. Sería válido porque tenemos el x cuadrado más 4. Tenemos una forma, de hecho, nada más que no tiene la raíz. Se podría pensar en una sustitución trigonométrica, que no estaría incorrecto. Saldría el resultado, solo que de una manera más complicada, ¿verdad? Porque como dice César, esa integral está en la tabla. Esa integral está en la tabla. Es de tabla directa. No sería necesario, sino simplemente pongo el 4 como 2 a la 2 para que se vea más claro cuál propiedad es. Que eso es lo que ustedes tienen que estar, digámoslo así, atentos o ver cómo el 4, bueno, el 4 es 2 a la 2, o ver una forma de la tabla. Por eso les digo que tienen la tabla, ustedes tienen la tabla ahí, la tienen físicamente, pero si ustedes no se saben la tabla, no se la aprenden, uno tiene noción de la tabla, en esta integral que es de tabla, no van a saber que es de tabla. Yo hago la descomposición acá, como dice César, para que se vea más claro que está en la tabla, pero no es del todo necesario. No es del todo necesario. Es para que se vea más claro, ¿verdad?
Pero aún así, si yo la pongo así y no saben que es de tabla o no se saben las de la tabla, primero tendrían que empezar a ver todas, a ver todas, a ver si está en la tabla, ¿verdad? Al menos si ustedes dicen, bueno, eso se me parece a una que está en la tabla y empiezan a buscar, ya eso es otra cosa. Pero si ustedes se quedan ahí viéndola y dicen, bueno, será por integral por partes o será por sustitución trigonométrica, será por qué, o no sabemos, y era más sencillo lo que esperaban, era en la tabla, ¿verdad? Entonces en la tabla eso sería la número 24 sería esa, sería la número 24, la número 24, que es la integral entonces de arcotangente, donde ahí en la fórmula general que les puse un K y un A, donde el K es 1 y el A es 2. En ese caso, esa composición me sirve para ver quién es el A, para ver quién es el A. El A es 2. Al igual como en la trigonométrica, el A, si toman el A como 4, está incorrecto, porque el A es la base, el A es 2, o sea, la raíz. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Es 1 entre 2, entre A por K. Entonces sería 2 por 1 es 2. Y arcotangente ¿de qué? De K entre A. O sea, de 1 entre 2 por X. El K en este caso, recuerden que es 1, voy a ponerlo por acá, voy a poner ese color. Para que cuando estudien se recuerde, el K es 1 y el A es 2. ¿Verdad? Entonces, ya como terminé de integrar, sería el más C. Listo. O sea, vean que en realidad las integrales quedaron sencillas, porque la primera sustitución simple, ¿verdad? Vamos a vernos un poco. Acá el sentido o la idea, ¿cuál fue? Bueno, polinomios, listo. Y acá en esta parte donde encerramos esas dos, fue la parte complicada. ¿Cómo resolver eso? Bueno, surgió la idea de que agarrar el de abajo como U para derivar, para agarrar un cambio de variable. Una sustitución. Vemos que nos queda el x de x, x de x. Pero ve que me está estorbando el 3. ¿Cómo me quito ese 3? Ese problema. Separo en dos integrales. Separo la fracción. Recuerden que aquí separé la fracción y luego separé integrales. Solo que hice ambos pasos simultáneamente. ¿Verdad? Le hice ambos pasos simultáneamente. Entonces, luego de ahí, ¿qué hice? Bueno, resolví la primera que ya sabía cómo la tenía que resolver. Una sustitución. Y en la otra, lo dejé por ahí y lo fuimos pensando. Que también en realidad era fácil porque estaba en una tabla, era una integral directa. Y listo, ahí nos sale ya el resultado final.